Bienvenidos a esta tercera sesión de los videotutoriales de Idempier, ERP y CRM. Como saben, estos videotutoriales están patrocinados por Set Software. La idea del día de hoy entonces es conocer cómo desde Idempier se pueden gestionar los grupos empresariales y las organizaciones, cómo se pueden gestionar los almacenes y las ubicaciones y cómo se puede hacer la gestión de impuestos y de retenciones. Para tener todos claro el ejemplo que vamos a realizar, aquí tenemos un diagrama que nos ilustra nuestra empresa de ejemplo. El grupo empresarial se llama Super Andescol. Ese grupo empresarial entonces va a tener unas organizaciones llamadas Andescol, Asequipos, Saeco, AWC y AMC. Nosotros en nuestro ejemplo trabajaremos con estas dos organizaciones que están acá solamente. Ahora, cada una de las organizaciones puede tener uno o varios almacenes. En nuestro ejemplo tendremos que la organización Andescol tendrá tres almacenes: el almacén de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Con esto claro, entonces vamos a realizar o a ingresar a nuestra interfaz gráfica de Idempier para poder reflejar o modelar dentro de Idempier el diagrama que vemos aquí dibujado. Bueno, ya hemos ingresado a Idempier, estamos en nuestra interfaz gráfica. El día de hoy, como saben, entonces hablaremos de gestión de grupos empresariales y organizaciones. Para entrar a grupos empresariales podemos hacerlo desde la barra de menú, administración del sistema, reglas del grupo empresarial y seleccionar la opción grupo empresarial, o desde nuestro menú de favoritos, si ya lo tenemos agregado, darle clic y también entramos. En esta instalación solamente tendremos un grupo empresarial. Ese grupo empresarial llamado Super Andescol tendrá las dos organizaciones que mencionamos anteriormente. Regularmente entonces no moveremos o modificaremos mucho las opciones del grupo empresarial, porque como les dije solo tendremos un grupo empresarial. ¿Qué es importante de acá de esta ventana? Verificar siempre que esté bien configurado el servidor de correo electrónico. Este nos va a permitir enviar los documentos generados desde el software a un correo, a diferentes correos electrónicos también almacenados en Idempier. Nos permitirá enviar por correo las facturas o las órdenes que creemos a nuestros clientes o proveedores. En este ejemplo entonces, en servidor de correo electrónico he colocado la información de Gmail, smtp.gmail.com, el puerto de acceso de Gmail, en envío de solicitudes la cuenta de correo electrónica desde la cual se enviarán los emails, tanto en envío de solicitudes como en usuario solicitud tengo la misma cuenta de correo, y en la contraseña de usuario tengo entonces la contraseña de Gmail de esta cuenta de correo. Al darle clic en probar email y darle OK, Idempier verifica la información que le envié, y si les sale OK, entonces ya un email ha sido enviado desde Idempier. Ustedes pueden verificarlo en su propio ejemplo también. Otra cosa importante entonces es si este flag de documentos multidioma está activado. Si lo activáramos nos permitiría tener o mantener traducciones para diferentes tipos de documento. En nuestro ejemplo está desactivado porque todo lo vamos a manejar con el mismo lenguaje, que es español. Ok, hay algo importante en el tema de gestión de grupos empresariales, y es la información del grupo empresarial. Esa información del grupo empresarial la podemos acceder dándole doble clic a la pestaña. Como ven, estamos en grupo empresarial, en la pestaña información del grupo empresarial, y ahí podemos entonces ver estas opciones. De aquí importante entonces pues varias cosas, pero nosotros en nuestro video tutorial veremos solamente estas del medio, los predeterminados. Aquí nosotros podemos seleccionar un tercero predeterminado para que nos aparezca siempre que creemos un documento nuevo que contenga un tercero,
también un producto para que nos aparezca predeterminado. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejarlo en blanco para que no me aparezca ninguno predeterminado, pero aquí se podría definir el tercero predeterminado, un producto predeterminado, un almacén, unos almacenes y unidades de medida predeterminados para la organización. Además, entonces, también podríamos con este flag determinar cómo funciona el cálculo de los descuentos. Si queremos que el descuento se incluya las líneas de impuestos y cargos, o que solo tenga en cuenta los productos. Más adelante, cuando veamos el proceso de compra y venta, nos va a quedar más claro la incidencia de este flag. Ok, con eso entonces terminaríamos el tema de la gestión de grupos empresariales. Como les dije al inicio, esta ventana no es una ventana que se esté modificando mucho, pues suele crearse un solo grupo empresarial en cada instalación, y ya lo que se hace es que se crean varias organizaciones que van a pertenecer a ese grupo empresarial. Ahora, para gestionar las organizaciones podemos entrar desde menú, reglas del sistema, reglas de la organización y la opción organización, o si lo tenemos en nuestro menú de favoritos bastará con darle clic, y aquí entonces tendremos las diferentes organizaciones que tenemos creadas. Como ven, en este árbol tenemos la organización Hace Equipos, la organización Andescol, y cada una de ellas tiene un código, tiene un nombre y además tendrá una información adicional de la organización. Si quisiera crear una nueva organización, bastaría con que le diera clic en donde dice registro nuevo y ahí podría agregar la nueva organización. Pero en nuestro ejemplo, como dijimos al inicio, nos limitaremos solo a estas dos organizaciones que tenemos acá. Para verificar algo, es importante entonces que veamos que para cada una de las organizaciones que aparezca en la parte superior, entonces habrá una información adicional llamada información de la organización. A esa información puedo acceder dándole doble clic, y aquí entonces podría definir la dirección de esa organización. Bastaría con darle clic en el icono de dirección, seleccionar el país. En Colombia entonces seleccionaríamos el departamento, ahí está DC de Distrito Capital, y en la ciudad podría escoger Bogotá y la dirección en Bogotá. Ok. Además entonces de la dirección, también es importante verificar aquí dos campos: el tipo de contribuyente y SIU. Si están utilizando la localización Colombia, esto se llama tipo de contribuyente y código SIU. Si no están utilizando la localización Colombia, sino que están fuera de Colombia, este podría verse como el tipo de pagador, que es la organización, y la actividad a la que se dedica. Estos dos datos se utilizan para los cálculos de retenciones, en especial este que dice tipo de contribuyente. En este ejemplo hemos definido estos tipos de contribuyente: cliente extranjero, gran contribuyente autorretenedor, gran contribuyente no autorretenedor, régimen común autorretenedor, régimen común no autorretenedor y régimen simplificado. Estos son tipos de organizaciones de acuerdo a la legislación colombiana, pero que en la mayoría de las dinámicas de impuestos de las empresas en Latinoamérica se utilizan de manera similar para los cálculos de retenciones. Ya cada uno en cada país tendrá sus diferentes nombres, pero desde aquí se pueden asignar el tipo de organización que se tendrá en cuenta en los manejos de retenciones. Para nuestro ejemplo, entonces voy a colocar que es régimen común no autorretenedor. El código SIU lo voy a dejar en blanco, y en número de identificación podría colocar el número de identificación. En Colombia se llama NIT, el número del NIT.
para que esto aparezca en los diferentes documentos que se generen y para que se tenga en cuenta en los diferentes cálculos de retenciones que definamos más adelante. ¿Qué es importante verificar acá? Que en este momento la organización hace equipos es régimen común no autorretenedor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo seleccioné hace equipos aquí arriba, entré al detalle de información de la organización, aquí le asigné esta dirección y este tipo de contribuyente. Como ven, cuando entre a la organización Andescol y vea ese detalle, la información va a ser diferente. Miren que aquí Andescol en cambio está en Medellín, mientras que hace equipos le coloqué que era dirección en Bogotá. Entonces, cada organización tendrá un tipo de contribuyente, un almacén, un código SIU, un número de identificación diferente. Y se puede acceder a él desde la ventana Información de la organización, que es el detalle de este registro que está aquí arriba, o de este maestro. Ok, con eso entonces terminamos lo relacionado con la gestión de grupos empresariales y organizaciones. Hay algunas opciones que no mencionamos en este video tutorial, pero que son un poco más avanzadas y esperaremos para en próximas sesiones incluirlas en caso de que consideremos necesario hacerlo. En este momento entonces hemos terminado lo que son la gestión de grupos empresariales y la gestión de organizaciones, y lo que viene, como veíamos en la presentación inicial, es la gestión de almacenes y ubicaciones. Ok, entonces tenemos a almacenes y ubicaciones, podemos acceder desde buscando en la barrita de búsqueda a almacenes. Como ven, ahí me aparece la opción almacén y ubicaciones. Podría darle clic acá y me abre la ventana. También desde menú, gestión de materiales, reglas de gestión de materiales, y ahí la opción almacenes y ubicaciones. O si lo tenemos en nuestro menú de favoritos, bastará con darle clic en la opción e inmediatamente se nos abre esta ventana de almacenes y ubicaciones. ¿Qué es importante? Es importante entonces recordar que un almacén pertenece a una organización. En nuestro caso, el almacén que viene creado por defecto se llama estándar y pertenece a la organización Andescol, que pertenece a su vez al grupo empresarial Super Andescol. Como les dije, un almacén puede tener varias ubicaciones, por eso este almacén que aquí está llamado estándar va a tener una ubicación que aquí podremos ver. Aquí además podemos definir o determinar el reabastecimiento, de dónde se puede reabastecer este almacén. Eso es algo un poquito más avanzado que veremos después. Y también se define el comportamiento contable para que cuando realicemos algo que se llama un conteo de inventario o inventario físico y haya diferencias en los inventarios que hay en la realidad contra los inventarios en libros, aquí podemos definir las cuentas en las que queremos que se modifique. Pero por ahora bastará con que en esta ventana podemos crear los diferentes almacenes, asignarles una dirección, definir un almacén fuente, o sea, un almacén que lo reabastece, y una ubicación también en la reserva. Este flag es bien importante porque si este flag está activado, no va a permitir nunca que se realice una operación dando lugar a que quede inventario negativo. Es bastante importante este flag que se encuentra aquí. En nuestro ejemplo teníamos que la organización Andescol tendría 3 almacenes, uno llamado materia prima, uno llamado producto en proceso y uno llamado producto terminado. Para nuestro ejemplo entonces, este que se llama aquí estándar, lo voy a convertir en materia prima, lo voy a colocar en mayúscula, materia prima, ese es el código, y le voy a colocar el mismo nombre. No le voy a modificar la dirección y tampoco le voy a colocar ningún almacén fuente. Ok, a este almacén le voy a colocar
que no está permitido realizar inventario negativo. Un almacén, como dije, puede tener una o varias ubicaciones. Las ubicaciones son divisiones internas del almacén. Digamos que tengamos una bodega en donde haya un área especial, por ejemplo de picking, en donde es un área en el que se coloca un producto que está listo para ser cargado, ¿cierto? Entonces podría tener una ubicación especial el almacén llamada picking y otra ubicación llamada almacenamiento. En nuestro ejemplo nosotros solamente vamos a tener una sola ubicación por cada almacén para hacerlo de la manera más simple y más sencilla. Entonces estoy viendo acá que del grupo empresarial Super Andescol, de la organización Andescol, del almacén materia prima, voy a tener una ubicación llamada, le voy a colocar materia prima también. Entonces el almacén se llama materia prima y solo va a tener una ubicación que se llamará igual. Este pasillo, estante y nivel es como las coordenadas en las cuales empieza la ubicación. Digamos que tuviese dos ubicaciones, entonces una empezaría en la 000 y otra podría empezar en la 15. Pero en nuestro ejemplo, como solo vamos a tener una ubicación, le voy a dejar solamente este 000 que está acá. Ok, entonces en este momento tenemos un almacén, vemos aquí que solo tenemos un almacén llamado materia prima. Este almacén pertenece a la organización Andescol, que a su vez pertenece al grupo empresarial Super Andescol. Voy a crear entonces un nuevo almacén. Para crearlo bastará con que le dé clic en el botón nuevo registro. Ahí entonces voy a crear un nuevo almacén. Tendré cuidado de que la organización sea organización Andescol, no organización Asequipos. Y entonces el nuevo almacén será llamado producto en proceso. Ese es el código y el nombre dejaré el mismo, igual que el código. La localización entonces lo dejaré en Medellín. Ok, el almacén fuente, voy a decir que ese almacén va a ser abastecido desde materia prima. Voy a guardar y crearé una ubicación que la llamaré de la misma manera, producto en proceso. En pasillo entonces dejaré 0, 0 y 0 y guardaré. De esta manera entonces vemos, tenemos ya dos almacenes creados, el almacén materia prima y el almacén producto en proceso. También cada uno de esos almacenes tiene una ubicación que la hemos llamado de la misma manera que el almacén. Esto por facilidad, podríamos llamarla de cualquier forma, pero por facilidad la hemos llamado de la misma manera. Ahora nos falta un tercer almacén, así que le daré clic en nuevo, registro nuevo, y el último almacén es producto terminado. Ese producto terminado entonces también pertenece a Andescol. En la dirección lo dejaré también en Medellín. Andescol. El almacén fuente será entonces producto en proceso. Ya. El almacén fuente entonces será producto en proceso. Y ya de esa manera entonces al darle guardar tengo guardado mi tercer almacén llamado producto terminado. Como ven tengo tres almacenes. Con el botón de multiregistro puedo ver los tres almacenes que tengo creados: materia prima, producto en proceso y producto terminado. Cada uno de esos almacenes entonces tiene una ubicación, con excepción de producto terminado que no le he creado la ubicación. Voy a crearle entonces una nueva ubicación.
lo llamaré igual, producto terminado en X0, Y0, Z0, y entonces ahora sí tengo 3 almacenes y cada almacén, si vemos aquí en el detalle, tiene su propia ubicación. Aquí está. De esta forma entonces vemos que podemos gestionar los almacenes y las ubicaciones. Hay otras opciones, como les había hablado anteriormente, la opción de reabastecimiento, la opción de contabilidad. Ahí se pueden definir diferentes opciones de cómo se reabastece un almacén, de cómo se comporta contablemente, qué cuentas maneja ese almacén, pero como les dije, eso lo veremos en posteriores videos. Hoy lo que queríamos era que quedara claro cómo creamos un almacén, cómo creamos una ubicación, cómo modificamos un almacén, cómo definimos que un almacén pueda tener movimientos negativos o que no los pueda tener. Por ejemplo, vemos que materia prima no tiene, pero hemos dejado que producto en proceso si tenga ese inventario negativo, y a producto terminado le voy a impedir que también tenga inventario negativo. Ok, cuando veamos en la parte de producción, cuando veamos el proceso de producción, les diré por qué este almacén que se llama producto en proceso lo he dejado habilitado para que pueda tener un movimiento negativo. Bueno, con eso entonces hemos terminado el tema de almacenes y ubicaciones. Lo que nos falta entonces para este video tutorial sería el tema de la gestión de impuestos y retenciones. Para eso entonces podemos ingresar al menú análisis de desempeño, reglas contables, y en las reglas contables entonces podemos ver categorías de impuesto, tasas de impuesto y tipos de cargo. Desde este botón, que es un workflow, nos puede decir cómo se gestionan los impuestos. Nosotros lo que realizaremos es crear unas categorías de impuestos, crear unas tasas de impuestos, básicamente. Entonces necesitamos dos opciones: categorías y tasas de impuestos. La categoría, entonces abrimos análisis de desempeño, reglas contables. Ahí entonces vamos a encontrar la opción que mencionamos llamada categoría de impuesto. Podemos darle clic ahí, o también podríamos agregarla a nuestro menú de favoritos para tenerla, y de una vez voy a agregar tasa de impuesto. También podría buscarlo como siempre en la barra de búsqueda. Ahí entonces aparecería tasa de impuesto, pero como ya la tengo en mi menú de favoritos, lo que haré es que lo abriré primero desde la categoría de impuestos. Por defecto, apenas está la instalación, viene la categoría estándar. Yo voy a crear dos categorías: una categoría llamada IVA. Voy a crear una nueva categoría llamada retenciones, y como ven voy a colocar aquí el asterisco, que significa que me va a aplicar para todas las organizaciones, no solo para Andescol y no solo para ese equipo, sino para todas las organizaciones del grupo empresarial Super Andescol. Que es importante también, como esta categoría que he llamado retenciones me va a agrupar las diferentes retenciones que se presenten, entonces voy a activar este flag para indicarle a Idenpierre que los diferentes impuestos que estarán ahí son retenciones. Entonces lo primero que debo hacer es crear las diferentes categorías de impuestos. ¿Cuántas categorías de impuesto puedo tener? Infinitas, las que usted quiera definir. Por simplicidad y para este ejemplo solamente voy a definir dos categorías de impuesto, uno llamado IVA y otro llamado retenciones. Ahora, después de crear las categorías, lo que debo hacer es crear las diferentes tasas. Así que lo que haré es que voy a crear ahora, después de crear la categoría, lo que haré es crear las diferentes tasas de impuestos o los diferentes impuestos que van a pertenecer a alguna de esas categorías.
voy a crear los impuestos para que me apliquen para todas las organizaciones, aunque podría escoger un impuesto que fuera solo para equipos y un impuesto que fuera solo para Underscore. Aquí crearé este impuesto que va a ser para todas las organizaciones. El impuesto que crearé se llamará IVA del 16%. Voy a decir que ese impuesto es válido desde el 1 de enero del 2014. La categoría del impuesto a la que pertenece entonces es IVA. Este campo que dice nivel tipo, orden de venta u orden de compra, me permitirá utilizar este impuesto en documentos de venta y en documentos de compra, si lo dejo seleccionado en ambos. Si digo que es impuesto de compra, solamente lo podré utilizar en documentos de compra, y si es impuesto de venta, solo lo podré utilizar en documentos de venta. En donde dice identificador del impuesto, voy a dejar el mismo nombre, IVA del 16%. Voy a decir que el país al que pertenece ese impuesto es Colombia. No le voy a colocar región y tampoco le voy a colocar país destino ni región destino. O sea, estos campos, ¿para qué son? Yo podría definir un impuesto que solamente aplique desde un país a otro país, o que aplique desde una región a otra región. Aquí no voy a realizar eso que está acá, voy a hacer algo más simple, más estándar. ¿Qué es importante de lo que hemos definido acá? El identificador de impuesto, la categoría del impuesto a la que pertenece y sobre todo este campo que dice tasa. Ese campo es el que en verdad me define qué porcentaje va a ser el del impuesto. Este 16% que está acá, o el 16% que está en el título, es solamente un nombre, es solo un título. El verdadero porcentaje que ese impuesto va a tener es el que yo coloque en el campo tasa. Por eso acá entonces voy a colocar 16%. Observe que no coloqué 0.16, no, coloqué el 16. Y con eso le doy clic en guardar. Ahora, cada uno de los impuestos que yo creé y define en Adempier tiene también una configuración contable. La parte de contabilidad la veremos en una sesión especialmente dedicada a la contabilidad. Por eso ahora nos bastará con crear ese impuesto llamado IVA del 16%. Además, también voy a decir que ese impuesto IVA del 16% es el predeterminado, para que sea el que me aparezca de primero, en caso de que lo requiera. Ahora, regularmente pueden haber varios tipos de IVA, así que en ese tengo IVA del 16% y voy a crear uno nuevo que se llame IVA del 20%. Voy a decir que ese impuesto es válido desde el 1 de enero del 2014, que va a utilizarse en todas las organizaciones, que va a utilizarse tanto en venta como en compra, y que la tasa es el 20%. Además voy a decir que el identificador de ese impuesto es IVA del 20%, y ya entonces con eso he creado dos tasas de impuesto diferente. Si le doy guardar y le doy en el botón de multiregistro, entonces tenemos dos tasas de impuestos para todas las organizaciones, IVA del 16% e IVA del 20%, y podemos ver aquí las diferentes tasas de esos impuestos que hemos creado. Ok, ya habiendo creado entonces los impuestos, lo que voy a realizar ahora es crear una retención. Entonces voy a darle clic nuevo, un nuevo registro. Nuevamente voy a seleccionar que es para todas las organizaciones. Voy a decir el nombre del impuesto, como es una retención la llamaré retención en la fuente del 3% o del 3.5%. Voy a decir que es válido desde el 1 de enero del 2014. Voy a decir que en ambos documentos se puede utilizar, porque es posible que yo retenga o es posible que a mí me retengan. En mi ejemplo es así, y la tasa que le colocaré es del 3.5%. ¿Qué es importante? Para que Idempier sepa que es una retención, debo colocarlo en la categoría de impuesto
que con anterioridad dije que era una retención, que es esta que está acá. Lo llamé retenciones, pero activé el flag que me dice que es retención. Entonces Idempier con eso ya sabe que esto es una retención. El identificador del impuesto le voy a colocar rete 3,5%. Ok, ya con esto entonces he creado dos tasas de impuesto de IVA y una de retención. Ahora, en un ejemplo de la vida real utilizaríamos varias tasas más de IVA, del 2, del 16, del 10, del 20 y varios porcentajes de retención, del 3,5, del 4, del 6, del 11. Ahora, como ven, aquí cuando yo creé la retención, yo no dije en qué momento se debe aplicar esa retención. Eso se hace en una configuración posterior que lo veremos cuando veamos la parte contable. Ahí definiremos la matriz de retenciones. ¿Por qué lo llamo matriz? Porque ahí entonces se define que de acuerdo al tipo de contribuyente, de acuerdo a la categoría de retención del producto, se me aplique un determinado porcentaje de retención. Eso no lo vamos a ver en esta sesión. En esta sesión bastará con que sepamos crear los diferentes impuestos y retenciones con sus respectivas tasas, sabiendo que la tasa es la que realmente me determina el porcentaje de ese impuesto o de esa retención. Entonces, para recapitular, el día de hoy hemos visto gestión de grupos empresariales y organizaciones, gestión de almacenes y ubicaciones y gestión de impuestos y retenciones. La gestión de impuestos vimos cómo crear diferentes categorías de impuesto y cómo crear diferentes tasas de impuesto. De esa manera entonces hemos terminado lo que estaba asignado para la sesión del día de hoy. En próximas sesiones veremos entonces cómo, más bien en la próxima sesión veremos cómo mantener listas de precios, cómo mantener productos, cómo gestionar esa parte con mucho más detalle. Hasta luego.